Y mientras se sienta, busque en su Biblia Hechos capítulo 23, versículo 11, Hechos capítulo 23. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, Hechos 23 y Hechos 24. Así que si usted no leyó la Biblia en esta semana, hoy vamos a leer dos capítulos enteros del libro de Hechos. Continuamos con nuestra serie buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo sirve y le cree al Padre. Una iglesia llena del Espíritu Santo sirve y le cree al Padre. Ya está allí en Hechos capítulo 23, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor, está hablando del apóstol Pablo, y le dijo: ten ánimo, Pablo. ¿Cuántos quisieran que en medio de la oscuridad de la noche, en medio de las tinieblas de sus problemas, pudiera oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que te dice: ten ánimo? ¿Cuántos quisieran oírlo? ¿Cuántos quisieran oírlo? Pues te aseguro que en los días más oscuros oirás la voz de Dios que te dice: ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo tiene buen ánimo y testifica la palabra de Dios en todo lugar. Así que voltea a tu lado derecho, al lado izquierdo, y ve si el hijo de Dios que está o la hija de Dios que está sentado a tu mano derecha, mano izquierda, tiene buen ánimo. Porque si tu pastor trae buen ánimo, yo espero que la iglesia tenga buen ánimo. Si yo voy a predicar con pasión, espero que la iglesia responda con la misma intensidad. Amén. El domingo pasado estaba en México en una iglesia y yo no voy para que me inviten a predicar, definitivamente no es mi intención. Llevé mi Biblia, iba preparado por si las dudas, pero ese día predicó un pastor. Y yo me senté a escuchar la voz de Dios a través de ese pastor, saqué mi libreta y hice anotaciones. Eso es cuando tienes pasión. Así que este libro de Hechos nos habla de cómo vivió la iglesia en sus inicios, una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. Así que si vamos a avanzar, si vamos a crecer, si vamos a continuar predicando la obra de Dios, haciendo la obra de Dios, tenemos que ser una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vayamos al versículo 1 de Hechos capítulo 23 y comencemos a leer y comencemos a estudiar. Amén. Dice así la palabra de Dios: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Todo hijo de Dios lleno del Espíritu Santo deberíamos de vivir con toda buena conciencia. Es decir, no hay nada de que me avergüence, no hay nada que me pueda avergonzar, no hay nadie que me pueda acusar de que haya hecho algo incorrecto o algo malo, porque tengo mi conciencia limpia y no hay nada ni nadie que pueda acusarme delante del Rey. Mira, este hijo tuyo se está portando mal. Entonces Pablo está diciendo: yo no tengo nada de que avergonzarme, tengo mi conciencia. Tengo mi conciencia. Alguien diga conmigo, tengo mi conciencia limpia. Un hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo siempre tendrá su conciencia. Es decir, no tengo nada de qué avergonzarme. Pero si tú en la semana mentiste, robaste, X, Y, Z, entonces el acusador siempre te recordará tu pasado. Siempre vendrá a tu mente y a tu corazón y te dirá: morenito, morenita, tú le fallaste. Acuérdate, güerito, lo que hiciste en la semana. Yo te vi. Irá y se quejará y le dirá: Dios Padre, mira por lo que tu hijo Jesús dio su vida. Y mira cómo su conciencia no está limpia.
Entonces Pablo dice, yo quiero predicar en Jerusalén, pero también en Roma, y lo voy a hacer porque sirvo a Dios y tengo una conciencia limpia. Alguien diga al que está a su lado, del lado derecho, del lado izquierdo, yo no sé tú, pero yo tengo mi conciencia, pues como la traiga. Si lo sabe Dios, que no lo sepa su hermano que está sentado a su lado derecho. Si le va a confesar, dígale, hermano, yo no traigo la conciencia tan limpia, como que la traigo entre gris y café. Pero limpia, limpia, lo que se dice limpia. Pero todo hijo lleno del Espíritu Santo puede vivir con una buena conciencia. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Imagínate que alguien viene y me dice, pastor, yo tengo mi conciencia. Y yo le digo a unos líderes, vayan y péguele un cachetadón en la mera boca. Y dice la Biblia que a Pablo le pegaron en la mera boca por andar diciendo que tenía una conciencia limpia. ¿Quién se atrevería? ¿Quién tiene la conciencia limpia? Queremos hacer un ejercicio. ¿Quién soportaría uno en la mera boca? Si tú tienes la conciencia no limpia, creo que diríamos, como dijo una ocasión Alberto cuando nos contó una historia, hasta los golpes los sentí sabrosos, ricos. Diríamos algo así. Pero avancemos, ese no es el tema. Entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Cuántos han visto la pared, una pared blanqueada, pero que por dentro hay podredumbre? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? La historia describe, iglesia, la historia describe a Ananías como profano, avaro y de temperamento colérico. Y el arranque de Pablo vino como resultado del trato ilegal que le dio el sumo sacerdote a Ananías. Es decir, Ananías estaba violando la ley, porque la ley judía decía que Pablo no podía ser castigado sin un previo juicio, no podía ser ni castigado ni condenado sin un previo juicio. Vamos a Deuteronomio, queremos comprobar esa parte. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, lo voy a leer y usted lo sigue. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces Pablo le estaba diciendo al sumo sacerdote, ¿por qué me estás golpeando si no merezco según la ley ser castigado, ser golpeado sin la presencia de 2 o 3 testigos? Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, perdón, hermanos, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aun cuando Ananías, que era el sumo sacerdote y era evidente que no tenía la presencia de Dios, el apóstol Pablo reconoció que no podía injuriarlo, hablar mal de él, de un hombre con la investidura que tenía el sumo sacerdote. ¿Merecía que Pablo hablara mal de él? Pues era bien tranza. Era lo que les acabo de leer, un colérico, era avaro, era tranza, pero era el sumo sacerdote. Pero Pablo no lo juzgó por sus errores,
sino lo honró por la investidura que estaba puesta sobre él. Avanzamos entonces. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y la otra fariseos, dijo: aquí es cuando. Alzó su voz en el concilio: varones, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos y los fariseos eran líderes religiosos en aquella época, con diferencias notables en sus creencias. Mientras los fariseos creían en la resurrección corporal, los saduceos no la aceptaban. Porque ellos basaban su creencia solamente en el Pentateuco. Y el Pentateuco habla muy poco de la resurrección. No que no hable, habla muy poco. Versículo 9, y hubo un gran vocerío. Si dice así: y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Los fariseos que creían en la resurrección de los muertos, y Pablo, que creía, que era fariseo y que creía en la resurrección de Jesucristo y que predicaba la resurrección de Jesucristo, ahora los fariseos salen a favor de Pablo, pero los saduceos salen en contra de Pablo. Y los fariseos dicen: ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, y viene una expresión poderosa: no resistamos a Dios. Iglesia, ¿cuántas veces nos hemos encontrado resistiendo la voluntad absoluta de Dios para nuestras vidas, que siempre será buena, agradable y perfecta? No resistamos a Dios. Si usted puede leer en su casa y buscar en la Biblia cuántas veces hay esa expresión: no resistas a Dios, no resistamos a Dios, se resistió a Dios, entenderá lo que le quiero decir esta mañana. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no resistiéndonos a la voluntad de Dios. Esa podría ser toda una prédica. No resistamos a Dios. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, alguien diga conmigo: el tribuno. El tribuno era la persona de máxima autoridad en ese momento. Así que una persona de autoridad, dice la Biblia. Entonces el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, diga conmigo: mandó. Diga conmigo: que bajasen soldados. Una persona de autoridad mandó que bajasen soldados. Usted no ha entendido. Y le arrebatasen en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza, a un lugar seguro. Usted todavía no termino de entender. Una persona de autoridad mandó que bajasen y lo arrebatasen y lo llevasen a un lugar seguro. Así que, iglesia, en medio de tus problemas, en medio de la dificultad, en medio del temor, en medio de lo que puedas estar viviendo, siempre habrá la voz de Dios, la voz de autoridad, que mandará a sus ángeles, mandará que bajen para que tu pie no tropiece en piedra. A sus ángeles mandará para que te arrebaten de la dificultad, del problema en el que estás, de la enfermedad que están, y te lleven a una fortaleza, a un lugar seguro. ¿Lo entendió esta mañana? Así que entonces dile que está a tu lado derecho, lado izquierdo: no tengas miedo de lo que pueda venir. No tengas miedo de lo que va a venir. Tenemos muchas promesas de Dios que dice que Él nos va a librar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Alguien más se sabe una promesa de protección para su vida? Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Alguien se sabe una promesa de Dios de protección para su vida? Si no te la sabes, entonces ¿cómo vas a apelar a la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? Necesitamos, iglesia, aprender de la palabra de Dios. Y no solamente aprender, no se trata de saber todos los pasajes de la Biblia, se trata de vivir todos los pasajes de la Biblia. Se trata de creer con fe lo que dice la palabra de Dios. Así que mientras estábamos cantando y adorando a Dios, y de repente usted puede ver la iglesia vacía, se oye la voz de Dios y la voz de una alabanza que dice: sé que lo harás otra vez. 15 años llevamos y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. No he visto más que un mes temblar y tronarme los dedos por el pago de la renta. Pero Dios nos sorprendió ese día. Así que te digo que otra vez Él lo va a volver a hacer. Él lo va a volver a hacer. No sé cómo lo va a hacer, porque esta no es mi obra, esta no es mi iglesia. Es la iglesia que el Padre por medio de Jesucristo lavó y compró con su sangre preciosa. Pero sé que Él lo va a volver a hacer otra vez. Yo no sé de dónde va a venir la bendición y el recurso, pero sé que cada día tendremos el recurso para avanzar y salir adelante, porque sé que lo va a volver a hacer otra vez. Alguien diga conmigo: sé que lo va a volver a hacer otra vez. La voz de autoridad del Padre mandará que sus ángeles bajen, que nos arrobaten y que nos lleven a una fortaleza, a un lugar seguro. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Vamos, dile a que está a tu lado derecho: ten ánimo. Dale una palmadita. Si necesita un abrazo, es más, póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, rápido, 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 rápido. Y si alguien me regala mi termo de agua, por favor. Y abraza al que tienes a tu lado derecho y dile: ten ánimo. Dile: ten ánimo. Dile: ten ánimo. Todo va a estar bien. Ten ánimo. Todo va a estar bien. Ten ánimo, todo va a estar bien, porque mi Padre, el corazón de mi Padre está contigo. El corazón de mi Padre está contigo. Ocupe su lugar. En medio de tus días más oscuros, te aseguro que verás la luz de Cristo. En tus días más difíciles oirás la voz del Espíritu Santo que te dice: ten ánimo. En medio de tu situación o problema, el corazón del Padre estará con nosotros. Ten ánimo, ten ánimo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta. Estos cuates estaban más apasionados por el ayuno que la misma iglesia. No vamos a comer ni a beber, es decir, vamos a ayunar hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Estaba mal enfocado su ayuno? Sí. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decirle: Padre, no, voy a ayunar y voy a orar y voy a buscar tu rostro hasta que mi esposo se convierta, hasta que mis hijos se conviertan, hasta que mi nuera, hasta que este problema, hasta se haya dado la respuesta favorable? ¿Cuántos lo podrían hacer? Estas personas estaban ayunando incorrectamente. No vamos a comer ni vamos a tomar hasta que no hayamos matado a... Y yo creo que se murieron de hambre porque no lo pudieron matar. Avancemos. Hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los príncipes sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada que hayamos, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros, como que queréis indagar
alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Estos cuates estaban diciéndole al tribuno: no seas gacho, saca a Pablo, llévalo para que haya como que un juicio, y en el Inter lo vamos a matar. Pero había un joven. Los historiadores dicen que era un niño. No sabemos la edad, no sabemos el nombre de este joven. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo. Entonces, ¿qué era de Pablo? Su sobrino. Entonces, mas el sobrino de Pablo, oyendo hablar a toda la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Versículo 19. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó. Era un niño, porque no pudo haber sido un adulto ni un joven. Si llega un joven o un adulto a darte un aviso y tú no quieres que ese aviso lo escuchen, tú le dices: vente, acompáñame, ¿no? Vamos a este lugar y me platicas. Pero dice la Biblia, pásale David, rápido, dice la Biblia, David, dice la Biblia, que llegó pásale David, que llegó este niño. Y dice la Biblia que el tribuno lo tomó de la mano y dijo: ven, sígueme y acá me cuentas. Y lo llevó de la mano. Gracias, David. No es lo mismo que venga Gerardo, que venga Martín, Pedro, y yo le diga de la mano: vente, sigue. Era un niño. No sabemos el nombre de ese niño. No sabemos qué estaba estudiando. No sabemos en qué primaria o secundaria iba. Pero lo único que sabemos es que Dios usó la vida de un niño. Uy, lo que sigue, iglesia, lo que sigue le va a gustar, porque quiere decir que la presencia del Espíritu Santo también fue dada para los niños. Él entonces, tomándole, le llevó, versículo 19. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero un niño le estaba diciendo al tribuno, a la autoridad, aquel que podía librar a Pablo, un niño le estaba diciendo la siguiente expresión: pero tú no les creas. Tú solamente vas a creer en la vida de un niño cuando ese niño tiene la presencia del Espíritu Santo. Tú le creerías. ¿Cómo está la historia de aquel niño que decía: ahí viene el lobo, y de Pedro? ¿Se llama Pedro? Ok, perdón, Peter. Y nadie le creía porque ahí viene el lobo, y el lobo nunca llegó. Ahí viene el lobo, y el lobo no. Y el día que el lobo llegó a comerse las ovejas, nadie le creyó. Así que nadie le creería a un niño que es mentiroso, que sabes que de repente abre el cierre de la bolsa y agarra ahí para sus chicles. Tú no le creerías a un niño que te dice: mamá, estoy haciendo la tarea en la casa de Juan, y se oye que está en la casa de... Pero este niño fue capaz de decirle al tribuno: esto es lo que oí, pero tú no les crees. ¿Por qué habría de creerle yo a un niño que me está diciendo: quieren matar a mi tío, pero tú no les creas? Pero lo que hace la presencia de Dios en la vida de un niño, en una voz de autoridad, provocó que él, el tribuno, le creyera. Creo que Dios va a levantar una generación de niños
en este lugar y de niñas que tengan la presencia del Espíritu Santo y haya una iglesia adulta que podamos creer el llamado de Dios para la vida de esta generación. Pero eso no va a ocurrir si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos a tener presencia del Espíritu Santo, a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pastor Ofir nos mandaba en la mañana una meditación y decía que los adultos estamos escribiendo nuestra historia. Y venía una pregunta: ¿cuál es la historia que queremos que recuerden nuestros hijos el día de mañana o nuestras siguientes generaciones? Y yo quiero que mis siguientes generaciones me recuerden porque amé, busqué y serví a Dios. Porque fui un hombre íntegro. Porque fui un hombre que a pesar de el cansancio siempre busqué perseguir los sueños de Dios. Quiero que mi siguiente generación me recuerde de eso para que ellos puedan escribir su propia historia diciendo: si mi padre, mi abuelo hizo esto, yo puedo hacer cosas mayores. Dios ha llamado a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación, a hacer cosas mayores. Pero es nuestra responsabilidad. Y yo digo, ¿quién le enseñó a este niño a decir la verdad? ¿Quién le enseñó a este niño a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para percibir lo que se tramaba para la vida de su tío? ¿Qué le hizo creer al tribuno que este niño en verdad decía la verdad? Y la Biblia no dice, pero lo único que concluyo es que este niño tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida para ser capaz de decirle: pero tú no le creas. ¿Por qué le voy a creer a un niño que quiere librar a su tío? Solamente encuentro que era por la presencia del Espíritu Santo. Oro que nuestros niños comiencen a soñar sueños y tengan visiones. Y un día lleguen con papá y lleguen con mamá y te digan: papá, mamá, Dios me habló, Dios me dijo y Dios me enseñó. Y tú y yo les podamos creer. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos las echaban, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie le dijese que le había dado aviso de esto, y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinentes y 200 lanceros. Tanta gente para cuidar a Pablo, tanta gente, nada más eran 40 los que lo querían. ¿Y cuántos estaba preparando el tribuno? 200, más 70, 270, más 200 lanceros, 4. O sea, Pablo, estás mandando 470 para que lo defiendan de 40 personas que los quieren matar. Pero eso me deja ver que el corazón de Dios Padre puede mandar a... Ay, iglesia, no estamos solos, no estás solo, pues sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Aunque te sientas solo, te sientas angustiado, te sientas afligido, no estás solo. El corazón del Padre está allí para bendecirte, para fortalecerte, para ayudarte, para decirte: ten ánimo, hijo mío, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no se amedrente tu corazón. Imagínate Pablo cómo iba custodiado por 470. Como, echen a los 40. Aquí hay 470 que pueden acabar con ellos. Iglesia, no te amedrente el enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Versículo 24, 23, y llamando 12, ya leí esa parte, para que fuesen hasta Cesarea, versículo 24, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo hasta Félix el gobernador. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero se requiere de una generación que enseñemos con valentía, con convicción, con determinación, con ejemplo, a la siguiente generación
hablar con verdad y hablar las verdades absolutas del reino. Si tocan a tu puerta y es el abonero que viene a cobrarte y tú le dices a tus hijos, dile que no estoy, le estás enseñando a mentir. El día de mañana que les llames a su teléfono, hijo, ¿dónde estás? Ya te dije que un Juanito haciendo la tarea. Tú les enseñaste. Enseñemos a hablar con la verdad. Versículo 25. Y escribió una carta en estos términos. Hasta la Biblia nos da parámetros para escribir una carta o un email. La educación no está peleada con el cristianismo. Claudio Lisias eso. Ya les di tarea para que me estén cotorreando mis hijos. Excelentísimo gobernador Félix. Es como si hoy mandáramos un email al alcalde de Apodaca y dijéramos al excelentísimo contador público y licenciado César Garza. Y para muchos dirán, pastor, ¿por qué le pone eso si, mire, se llama honor? A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa de lo que le acusaban, lo llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, habían tendido contra este hombre al punto de le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y todavía se despide, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador. Presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y ahí termina ese capítulo, y parece que ahí termina, pero avanza al capítulo 24. Vamos al capítulo 24 de Hechos. ¿Se está durmiendo? Hechos 24. Versículo 1 dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Ya traigo atravesado a Ananías y todavía no lo conozco bien. Pero si usted lo empieza a conocer, seguro que se va a enojar con Ananías. Con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Qué bonito nombre, Tértulo. ¿Cómo te llamas? Tértulo. Era como un abogado de aquella época y un orador. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo, el abogado, comenzó a acusarle diciendo, fíjate cómo empieza. No sé si este libro lo estudian los abogados, ¿no? Pero fíjate cómo estudió Tértulo. ¿Cómo empezó? Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. No, pues ese era un político, ¿verdad? Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas unos minutitos brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, el tribuno ni siquiera usó la violencia, pero bueno, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. 3 acusaciones
le habían hecho a Pablo. Número uno, que era una plaga y promotor de sediciones entre judíos por todo el mundo. Número dos, que era cabecilla de una secta religiosa no reconocida que estaba en contra de la ley romana. Y Pablo una y otra vez dijo: yo soy ciudadano romano, es decir, me apego a las leyes romanas. Y número tres, que intentó profanar el templo. Y si tú lees la Biblia, en el templo Pablo se estaba purificando. Así que esas tres acusaciones, ¿eran verdad o eran mentira? Esas tres acusaciones, iglesia, ¿eran verdad o eran mentira? Eran mentira. Entonces, ¿por qué una mentira en la vida del apóstol Pablo no provocó o no fue capaz de provocar el desánimo de Pablo, o que Pablo se pusiera triste, amedrentado, acongojado, agüitado, apachurrado, afligido, triste, etcétera, etcétera, y dijera: Dios, mira lo que me está pasando por servirte, me están acusando? Y ¿por qué una mentira no tiene la capacidad de provocar eso en la vida del apóstol Pablo? Jamás dejes que una mentira o un falso testimonio afecte tu corazón y tu relación con el Padre. Mi paz, mi gozo no depende de lo que hablen las personas, depende de mi relación de intimidad con el Dios Padre. Pero si una mentira, una blasfemia, una calumnia en tu contra tiene la capacidad de robarte tu paz, tu gozo, todo lo que Dios te ha dado, necesitas ser una persona madura y tener la presencia del Espíritu Santo. A Jesús lo acusaron muchas veces. Hubo gente que dijo: Jesús, tú echas fuera demonios por Belcebú. ¿Era falso o era verdadero? Y todas sus acusaciones fueron falsas. ¿Por qué no veo a Jesús traumado? ¿Por qué no veo a Jesús afectado? Porque su relación con el Padre no dependía de lo que hablaran las personas en contra de él, dependía de su relación con el Padre. Mi gozo, mi paz, mi estado de ánimo, iglesia, perdóname que te diga eso, no depende de ti. Mi paz, mi gozo no depende de ti. Depende de mi relación con Dios. Y si mi relación con el Padre está tan estrecha, en los días más oscuros de mi vida, en los días de problemas fuertes en mi vida, oiré la voz de Dios Padre, la presencia de su Espíritu Santo que me dirá, ten ánimo, que me dirá, ten ánimo. Antes había experimentado esa voz Pablo. Cuando llegó y la acusaron, recordó las palabras: ten ánimo. Cuando andes en valle de sombra y de muerte, jamás olvides que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Versículo 10. Y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo no utilizó las artimañas de Tértulo. Tértulo le hizo ahí con que la barba, ¿no? Pablo dijo: con buen ánimo, con buen ánimo, con buen ánimo, con buen ánimo. La iglesia, usted no ha entendido. Con buen ánimo haré mi defensa. No dijo Pablo: chale, pues lo que me están diciendo pues es pura mentira, pero pues déjame defenderme, a ver si... Con buen ánimo, con buen ánimo. Iglesia, aún en medio de tus problemas, aún en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, ten. Ay, pastor, es que me siento mal, pero ven a la iglesia con buen ánimo, ¿ok? Avanzamos entonces. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar. ¿Por qué Pablo fue capaz de resistir 3 acusaciones muy fuertes? Hace 12 días subí. ¿Por qué Pablo, iglesia, fue capaz de resistir 3 acusaciones fuertes en su contra? Ya se le acabó la pasión.
Hace 12 días subí. ¿Por qué pudo resistir? Porque hace 12 días Pablo había estado en la presencia de Dios, adorando, siendo fortalecido. Cuando tú adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores, no habrá un problema que tenga la capacidad de destruirte o de robarte tu paz, tu gozo o tu ánimo. Versículo 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. No me encontraron más que predicando. No me encontraron haciendo motín, división, nada malo, ni en la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Me encontraron haciendo todo lo contrario. Me encontraron adorando al Rey, me encontraron predicando a la multitud, me encontraron predicando en el templo, me encontraron predicando en la sinagoga, me encontraron predicando en la ciudad. No lo ha terminado de entender, iglesia. Un hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo, que es capaz de adorar al Padre, puede predicar, testificar en la ciudad, a tu familia. Pero ¿por qué tu familia no está en este lugar? Porque no te has metido a adorar a Dios, a buscar a Dios y después a predicarle en la ciudad, en tu trabajo, en tu familia, de la palabra de Dios. Pero un hijo investido del poder de lo alto siempre dará buen testimonio a las personas en el templo, en su casa, en la ciudad, y jamás el enemigo podrá acusarte. Versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo. Alguien diga conmigo, así sirvo al Dios de mis padres. Y subraye la siguiente expresión: creyendo todas las cosas que en la ley de los profetas están escritas. Así sirvo, creyendo toda la palabra de Dios que está escrita. Versículo 15, y teniendo esperanza. Así sirvo, creo y tengo esperanza. Así sirvo, creo y tengo esperanza de Dios, la cual ellos también abrigan, de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Puede ponerse de pie, iglesia, un momento. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre sirve a Dios. Dije, siempre sirve a Dios. Así sirvo al Dios de mis padres. Que nuestras siguientes generaciones puedan decir, así sirvo al Dios que me enseñaron y me mostraron mis padres, con su ejemplo, su perseverancia, su tenacidad, X, Y, Z. Y le creo a su palabra. Y le creo, así sirvo, le creo a su palabra, tengo esperanza y procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una iglesia llena del Espíritu Santo sirve y le cree al Padre, sirve y le cree al Padre. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un llamado, sirve en ese llamado y créele a Dios que Dios te ha escogido. El día que dejas de creerle a Dios que Dios te dio un llamado, es el inicio de tu vida en decadencia. Pablo estaba pasando situaciones difíciles. Creo que ninguno de nosotros ha pasado una situación como la de Pablo. Y en medio de su situación, donde lo estaban acusando por 3 cosas, o 3 falsos testimonios, ninguno era verdad, pero no ves a Pablo afectado por una mentira, que una mentira, un chisme, una murmuración en tu contra, en mi contra, en contra de la iglesia, no tenga la capacidad de robarte tu paz, tu gozo, tu ánimo. Se llama madurez. Que siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos haga servirle,
nos haga creer su palabra, nos haga tener una esperanza de resurrección y nos ayude a vivir una vida con una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y por supuesto sin ofensa ante las personas. ¿Seremos esa iglesia? ¿Seremos esa iglesia? ¿Cuántos quieren servir? Levante su mano. Necesito verla y ahí que quede grabada en la transmisión. ¿Cuántos le creen a su palabra? No baje la mano, no baje la mano. ¿Cuántos le creen? Crea su palabra. ¿Cuántos tienen esperanza que Cristo viene por nosotros? Procura entonces, iglesia, tener una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias por la presencia, la promesa, la bendición de tu Espíritu Santo dada, Señor, a tu pueblo, a esta iglesia, a nuestras vidas. Que la presencia, la unción, la llenura de tu Espíritu Santo nos permita, Señor, servirte con pasión, con gozo, con un real compromiso siempre. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos lleve a creer cada promesa dada, Señor, a nuestras vidas, cada palabra soltada, Padre, a nuestras vidas. Que la presencia y la llenura de tu Espíritu Santo nos haga entender que tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia. Que la presencia y la llenura de tu Espíritu Santo nos haga tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bendice, Señor, esta tu casa. Yo sé que lo harás otra vez. Porque no ha habido justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Yo sé que tú lo vas a hacer otra vez. Gracias por lo que vas a añadir, por lo que vas a bendecir, por las bendiciones que están en tu corazón darnos, pero aún no nos las has dado, pero sé que tú nos las vas a dar. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu provisión, gracias por los milagros de sanidad que aún nos faltan por experimentar en esta casa. Gracias, Señor, por los recursos que vas a enviar a esta casa. Gracias por los dones, talentos que vas a enviar a esta casa. Gracias, Señor, por la finanza, Señor, en abundancia que vas a enviar a esta casa. Gracias porque vas a abrir puertas de oportunidad para tus hijos que están buscando una mejor oportunidad de trabajo. Gracias por las puertas de las empresas que se abrirán. Gracias por tus hijos, Señor, que serán emprendedores de negocios prósperos, bendecidos y llenos de tu presencia. Gracias por tu iglesia que te va a servir con un corazón apasionado. Gracias por tu iglesia que te cree con fe, con gozo, Señor, tu palabra y cada promesa dada a nuestras vidas. Gracias por una iglesia, Señor, que tiene una esperanza viva de que tú vendrás por nosotros y de que tú lo harás otra vez. Gracias por una iglesia que cada día se prepara para vivir una vida, Señor, en integridad, una vida en purificación, una vida libre, Señor, de todo pecado, una vida, Señor, con una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios. Gracias, Padre. Sé que tú lo vas a hacer otra vez. Espíritu Santo, visítanos allí en la intimidad de nuestra casa. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Que antes de dormir podamos oír tu voz. Podamos oír tu voz que nos dice: ten ánimo, yo estoy contigo, hijo mío, yo estoy contigo, hija mía. Que antes de que llegue la noche podamos experimentar el oír, el fluir de tu voz y saber, Padre, cuánto tú nos amas y cuánto tú nos deseas. Que en medio de la oscuridad de nuestros problemas veremos la luz de Cristo alumbrar nuestras vidas. En los días más oscuros de nuestras vidas, la luz del Padre alumbrará nuestro camino. Su palabra, como lámpara a nuestros pies, alumbrará nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le puede dar una ofrenda de palmas al Rey.